Bienvenidos un día más a su refugio de salseo favorito, el canal donde el chisme fluye como el champán en una fiesta de Hollywood, y donde la verdad, aunque a veces se esconda detrás de un velo de misterio, siempre termina saliendo a la luz. Espero que tengan a mano sus mejores binoculares de espía y sus tazas de café bien cargadas, porque hoy no vamos a simplemente rascar la superficie de un rumor, vamos a excavar hasta encontrar el mismísimo tesoro escondido. Hoy prepárense para un viaje sin escalas al corazón de una de las parejas más comentadas, shippeadas y analizadas del panorama turco, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu. Sí, mis queridos detectives del espectáculo, lo que han estado esperando finalmente está aquí, servido en bandeja de plata y rociado con una buena dosis de te lo dije. Nuestros adorados Ferit y Seyran de la serie que ha roto todos los récords, Yali Kapkini, parece que han decidido darle un giro de guión a sus vidas y llevar su romance de la ficción a la realidad. Y por supuesto, nosotros tenemos cada detalle jugoso y cada migaja de información para ustedes. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismorreos y confirmaciones, permítanme recordarles que la información que hoy les revelamos es el resultado de una exhaustiva investigación digna de un agente del FBI. Hemos recopilado pistas como hormigas, analizado redes sociales con la precisión de un cirujano, descifrado mensajes encriptados en emojis y, por supuesto, aprovechado al máximo los whispers de nuestros informantes secretos, esos pajaritos que revolotean alrededor de los sets de filmación y las fiestas exclusivas. Como siempre, la identidad de nuestras fuentes permanecerá bajo 7 llaves, así que pueden relajarse, ponerse cómodos, preparar sus palomitas y disfrutar del espectáculo. Hoy desenterramos el drama, el romance y la verdad, todo al mismo tiempo. Y hablando de disfrutar, si por alguna casualidad del destino son nuevos en este su canal de confianza, no se olviden de suscribirse a la velocidad de la luz y activar esa campanita más rápido que Ferit escapando de un compromiso arreglado. Prometemos recompensarlos con contenido fresco, jugoso, adictivo y sobre todo, repleto de información que los dejará boquiabiertos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano, que este chisme se sirve caliente. Desde el momento en que Yali Kapkini aterrizó en nuestras pantallas como un meteorito, la conexión entre Mert y Afra fue imposible de ignorar. Era como si el universo entero conspirara para que esos dos se encontraran y desataran un huracán de emociones. La forma en que se miraban, la intensidad de sus escenas, la química que emanaban, era prácticamente un delito no sospechar que algo más allá de una simple amistad profesional estaba floreciendo entre ellos. Los rumores comenzaron a circular casi al mismo tiempo que la serie se convertía en el fenómeno global que es hoy. Fotos filtradas, comentarios ambiguos que parecían sacados de una novela romántica, coincidencias sospechosas que harían sonrojar al mismísimo destino. Todo, absolutamente todo, apuntaba en una sola dirección. Mert y Afra eran mucho más que compañeros de trabajo. Inicialmente y como era de esperarse, ambos actores se mantuvieron más herméticos que la tumba de Tutankamón. Negaban los rumores con una vehemencia digna de un Oscar, insistiendo en que su relación era puramente profesional, basada en el respeto mutuo y motivada únicamente por el éxito de la serie. Argumentaban que la intensidad del trabajo, las largas horas en el set y la implacable presión mediática hacían que la gente malinterpretara las cosas. Y para ser honestos, durante un breve periodo, incluso nosotros llegamos a dudar. ¿Sería todo producto de nuestra imaginación calenturienta? ¿Estaríamos cayendo presa de nuestros propios deseos incontrolables de ver a Ferit y Seyran juntos, felices y comiendo perdices en la vida real? ¿Acaso estábamos proyectando nuestras fantasías en dos personas que simplemente hacían un excelente trabajo actuando? Pero como suele suceder en el mundo del chisme, las evidencias comenzaron a acumularse con una velocidad alarmante. Primero fueron las fotos de sus escapadas casuales juntos. Fotos borrosas tomadas desde la distancia por paparazzi con nervios de acero y lentes telescópicos de última generación, pero que mostraban innegablemente a Mert y Afra disfrutando de la compañía del otro en lugares con un inconfundible aire romántico. Playas paradisíacas con atardeceres de ensueño, restaurantes con velas y música suave, ciudades europeas con calles adoquinadas y rincones encantadores, la evidencia era irrefutable. Luego, como si las fotos no fueran suficientes, vinieron los testimonios de personas cercanas a la producción de la serie. Tímidamente al principio, con miedo a las represalias y a perder sus empleos, algunos miembros del equipo comenzaron a filtrar información, confirmando que la relación entre los actores era algo mucho más profundo que una simple amistad. Se les veía muy acaramelados, siempre se estaban riendo juntos, se protegían el uno al otro como si fueran almas gemelas.
la tensión sexual entre ellos era palpable, decían los informantes. Y nosotros, por supuesto, tomábamos nota de cada palabra. Uno de los momentos clave que encendió aún más los rumores y alimentó la llama de la esperanza en los corazones de los fans, fue cuando ambos fueron vistos, agárrense a sus asientos, tomados de la mano en una playa. La foto, aunque de una calidad que dejaba mucho que desear, fue suficiente para incendiar las redes sociales y provocar una explosión de alegría entre los seguidores de la serie. @Ferit se irán real, @Mertiafra son novios, @Golden Couple eran solo algunos de los hashtags que inundaron Twitter e Instagram. Sin embargo, y a pesar del clamor popular, ni Mert ni Afra hicieron ninguna declaración oficial. Seguían negando los rumores con una sonrisa en la cara y una respuesta ensayada en la punta de la lengua. Pero la paciencia de los fans tiene un límite y la sed de confirmación era insaciable. Entonces llegó el evento que para muchos fue la prueba definitiva, la cereza del pastel, el Smoking Gun que demostraba la verdad, un viaje juntos a un destino paradisíaco. Las fotos de sus vacaciones, aunque publicadas por separado en sus respectivas cuentas de Instagram, mostraban claramente que estaban en el mismo lugar, al mismo tiempo. Los paisajes exuberantes, la luz dorada del sol, los pequeños detalles de la decoración del hotel, todo, absolutamente todo, coincidía. Era evidente que estaban disfrutando de unos días de descanso juntos, lejos del ajetreo de la ciudad, las cámaras y el escrutinio público. A partir de ese momento, la presión mediática alcanzó niveles estratosféricos. Los fans, convertidos en detectives privados, exigían una confirmación oficial con la misma insistencia con la que Ferit exigía que Seyran le obedeciera. Los periodistas, como perros de presa, los acosaban con preguntas sobre su relación en cada alfombra roja y en cada entrevista. Y finalmente parece que Mert y Afra, acorralados por la evidencia y superados por el clamor popular, han cedido. Aunque, y aquí viene la pequeña letra, aún no han emitido un comunicado oficial con fuegos artificiales y confeti, fuentes ultra confidenciales cercanas a la pareja han confirmado, con un susurro casi inaudible, que sí, efectivamente están juntos. Al parecer decidieron mantener su relación en secreto durante un tiempo para protegerla del ojo público, ese monstruo hambriento de exclusivas y chismes jugosos que puede arruinar incluso las relaciones más sólidas. Querían conocerse mejor, construir una base sólida, asegurarse de que lo que sentían era real y no una simple fantasía creada por la magia de la televisión. Y según nuestras fuentes, lo que sienten es muy, muy real. Se dice que están profundamente enamorados, que se admiran y se respetan mutuamente, y que se apoyan incondicionalmente en todos los aspectos de sus vidas. Se han convertido en el mejor apoyo el uno para el otro, especialmente en medio del torbellino de fama y presión que ha supuesto el éxito arrollador de Yali Kapkini. Pero, ¿por qué tanta insistencia en mantenerlo en secreto? Bueno, hay varias razones que debemos tener en cuenta. En primer lugar, ambos son personas muy celosas de su privacidad. No les gusta exponer su vida personal a los medios de comunicación y prefieren mantener un perfil bajo fuera del trabajo. En segundo lugar, y esto es muy importante, temían que la confirmación de su relación pudiera afectar la percepción del público sobre sus personajes en la serie. No querían que la gente los viera solo como una pareja en la vida real, sino que siguieran apreciando su trabajo como actores y la complejidad de sus personajes. Sin embargo, parece que han llegado a un punto en el que ya no pueden, ni quieren, ocultar sus sentimientos. Están cansados de las especulaciones, de los rumores infundados y de tener que responder constantemente a preguntas incómodas. Quieren poder disfrutar de su relación libremente sin tener que preocuparse por lo que diga la gente o por las posibles consecuencias en su carrera. Y aunque no haya un comunicado oficial con membrete y firma, la confirmación extraoficial es suficiente para hacernos saltar de alegría, aplaudir como focas y celebrar este amor como si fuera el nuestro propio. Ver a Mert y Afra juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella, es un sueño hecho realidad para millones de fans en todo el mundo. Su química es innegable, su conexión es palpable y su amor, si es que realmente es amor, es inspirador y nos da esperanza en un mundo cada vez más cínico y desilusionado. Así que, mis queridos chismosos, brindemos por Mert y Afra. Brindemos por su amor, por su felicidad, por su valentía y por su futuro juntos. Les deseamos todo lo mejor del mundo y esperamos que sigan compartiendo su talento y su pasión con nosotros por muchos años más. Y por supuesto que sigan alimentando nuestro corazón de fan con momentos tan dulces, tiernos y emocionantes como este. Y eso es todo por hoy, mis chismosos empedernidos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando,
recopilando información y compartiendo esta noticia bomba con ustedes. Ha sido un viaje lleno de emociones, de pistas falsas, de confirmaciones a medias y al final, de una verdad que, aunque tardó en salir a la luz, finalmente ha brillado con fuerza. En resumen, hoy hemos confirmado, o al menos, hemos llegado a una confirmación extraoficial pero contundente, de la relación entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Hemos repasado las evidencias, los rumores, los testimonios y las fotos que apuntaban en esa dirección, y hemos celebrado el amor de esta pareja que nos ha conquistado tanto en la pantalla como fuera de ella. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chisme tanto como yo. Recuerden que este canal es su espacio seguro para estar al día con lo último del mundo del espectáculo, el entretenimiento y por supuesto el chisme de calidad. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta relación? ¿Sospechaban algo? ¿Están tan emocionados como yo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos, para que también se enteren de esta gran noticia y puedan unirse a la celebración. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, déjenme un like, compartan, comenten y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos trayéndoles lo más jugoso y lo más entretenido del mundo del espectáculo y el entretenimiento. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, el chisme es el alma de la fiesta.